Hola, 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 hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Jueves de noche, ya saben, Raíces de Sefarad en vivo y hoy vamos a viajar. Hoy nos, nos tomamos un avión y nos vamos a viajar por las juderías. Tenemos un programa para hoy precioso. Además, nosotros que estamos recién llegados de España, no podemos dejar de recordar cada paso que damos por aquellas hermosas juderías. Pero ya vamos a hablar de eso. Primero, como cada jueves, te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, qué gusto otra vez recibirlos en nuestro programa Raíces de Sefarad. Como cada semana queremos presentarles novedades y esta semana no va a faltar todas las sorpresas sobre las ciudades de la red de juderías. Pero antes les vamos a presentar las próximas actividades. Que hay algunas novedades con las actividades nuevas. Por lo pronto, siempre recordarlos que las colaboraciones siempre son muy bienvenidas. Aumenta el hosting del web, aumentan los mailing, así que las colaboraciones en forma de los que tienen Argentina de pesos lo pueden hacer por Mercado Pago y los que están afuera por PayPal con tarjeta de crédito es muy simple. Y también otra forma de ayudarnos siempre es que le den me gusta a los videos o compartirlos, esas cosas también nos ayudan mucho. Pero vamos Volvemos entonces a recordarles que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro, que no recibimos ningún subsidio, así que todo lo que nos puedan ayudar viene bien para solventar las actividades que son gratuitas. Y para empezar con las actividades que tenemos, que las virtuales por lo menos, tenemos como siempre los domingos los encontros de Al-Had. Al-Had significa domingo en ladino. ¿A quién tenemos, Lili, este domingo? Bueno, este próximo domingo tenemos como anfitriona, como balabaya, que se dice en ladino, a Rachel Amado Bornik. Ella es fundadora de Ladino Comunidad y tiene como invitado, como musafir, al Rab Nissim El Nekabé. Ellos nos van a hablar de descubrir el sefaradismo. Son estos encuentros total y completamente hablados en judeo-español, en ladino, pero para los castellano hablantes seguro entienden todo lo que se dice en esta conferencia. Estos encuentros se pueden ver tanto por YouTube, como están viendo ahora, o por Facebook, pero también por Zoom. Los encuentros de los domingos es también por Zoom. Los detalles, como siempre, en esefarad.com. Y este domingo hay una actividad más en la que nosotros participamos, no somos los organizadores o acompañamos la organización, mejor dicho, pero tenemos un homenaje a una persona que quisimos y queremos mucho y que se fue hace un par de meses, como es el querido Jacques Obadía, un dirigente de aquellos de los que ya casi uno no encuentra un modelo de persona, un modelo de dirigente, un modelo de consejero. Hemos aprendido mucho de él y le vamos a hacer un homenaje también por Zoom este domingo a las 7 de la tarde hora argentina. La forma de acceder la tienen en sfarad.com, la van a encontrar. Es necesario registrarse previamente. Es muy simple, gratis desde ya. Así que quienes lo conocieron, va a ser un momento muy emocionante. Ahí vamos a participar. Va a estar Liliana dando una ilustración musical y yo que haré también un recuerdo de su persona. Y para el Bueno, jueves que viene hay que prepararse, hay tarea antes del jueves. Contala, Lili. tenemos el próximo jueves, como todos los jueves, una actividad, esta vez en forma de entrevista, con el director del documental Tu boca en los cielos y el último sefaradí. Este es Miguel Ángel Nieto y tenemos una sorpresa muy agradable, es que tienen disponible para ver el documental y lo pueden hacer antes de nuestra entrevista y totalmente gratis por un tiempo limitado. Hasta el 26 de junio se puede ver, tienen que entrar en la dirección que estamos poniendo en pantalla en nuestro cartel amarillo y van a encontrar la manera de ver la película y
después escuchar y también poder preguntarle al director sobre su creación. La película todavía está girando por festivales, así que todavía no puede ser pública, pero por gentileza del director la tenemos con esta disponibilidad, acceden a través de nuestra página de internet, y el jueves que viene vamos a tener una charla con una dinámica distinta en la que no vamos a esperar hasta el final para las preguntas, sino que van a poder preguntar en el medio de la charla. Va a ser una dinámica un poco distinta a la habitual. Pero vamos a lo que tenemos para hoy. Seguro, hoy tenemos cultura y turismo. Como dijo Marcelo, vamos a viajar por algunas de las ciudades de Sefarad. Vamos a presentar un nuevo libro y vamos a estar con su autora y con la directora gerente de la red de juderías. Las voy a presentar a cada una y después las vamos a hacer entrar para que puedan saludar y hablarnos de esta nueva publicación. Alejandra Abulafia nació en Montevideo, es la autora de este libro, en el seno de una familia sefaradí. Se ha desarrollado como directora editorial, periodista, guionista freelance para varios medios de prensa y productoras de Uruguay, Israel, Estados Unidos, Londres, Argentina y España. Es fundadora y codirectora de Explore Sefarad, una organización que trabaja para la difusión de la cultura sefaradí. Es autora también de las guías de la Red de Juderías de España y colabora con otros proyectos de esta misma asociación. Y ya la hemos tenido en otras oportunidades, pero igual la vamos a presentar como es necesario hacer. Tenemos a nuestra amiga Marta Puig Quillal, ingeniero industrial por el ICAI, experta en gestión de proyectos que requieren una visión global de la organización. Ha trabajado en el sector privado, en empresas de tecnología, consultoría y comunicación, y en el sector público en áreas de administración electrónica y control de gasto público. En 2016 fue nombrada como directora gerente de la Red de Juderías de España, una asociación creada para recuperar y difundir la cultura sefaradí de las ciudades de España, la defensa del patrimonio histórico y el legado judío, con la promoción de proyectos culturales, turísticos y académicos y el desarrollo de una política de intercambio de experiencias nacionales e internacionales que contribuyen al conocimiento y respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones. Y ahora sí, les damos la bienvenida a Marta y a Alejandra. ¿Qué tal? Buenas noches aquí en España. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Lili? Gracias Hola, por ¿cómo presentarme estás, como Marta? amiga, porque la verdad es que ya son muchos años que nos conocemos. Creo, Marcelo siempre me lo recuerda, que fuisteis de las primeras personas que se cruzaron en mi camino. Y bueno, muchas ocasiones han venido después y hoy es un día muy especial por muchas cosas. Sí, la verdad que siempre recordamos esos primeros tiempos que nos conocimos, pero también es lindo recordar todo lo que fuimos haciendo todos estos años, ya sea promoviendo las juderías de España por estos lados, por América Latina, como también cuando nosotros estuvimos por ahí, como recientemente estuvimos nosotros recorriendo Galicia, las juderías de Galicia, y en la cual Marta es un abre puertas para este tipo de eventos. Y Alejandra, que le damos la bienvenida, que es la primera vez que está, pero no será la última, porque seguramente tendremos muchos más temas para hablar con ella. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar con ustedes. La verdad es que estoy siempre siguiendo lo que hacen. Para mí, lo que aportan a la cultura sefardí es un legado invaluable, así que me siento honrada de poder participar en este espacio esta noche aquí en Madrid con ustedes. Tenemos que decir que allí es de madrugada literalmente, no es un eufemismo, porque ahí es como la 1 de la mañana y están levantadas para nosotros, para estar en vivo en nuestro programa. Así que no hay manera de darles gracias a las dos. Sí, Gracias. espero no ponerme a bostezar en el medio.
Esperemos que no, pero las vamos a dejar entonces con la gente, así no se duermen ni ustedes, que están ahí un poco trasnochadas, y claro nosotros no. disfrutamos de todo lo que nos van a contar. Perfecto. Bueno, pues gracias Lili, gracias Marcelo. Como os decía, hoy es un día muy especial. Primero porque hace apenas unas semanas que regresaron de su visita a España y eso hace que la distancia, ¿no?, que a veces acortamos con las webcams, pues realmente consiguiésemos acortarlas y vernos en persona después de bastante tiempo. Y luego porque presentamos en Argentina y para todo el mundo del portal Sefarad, pues esto, ¿no?, lo que tengo aquí, que vosotros habéis visto en la portada y que bueno, es un libro que ha costado muchísimo trabajo y casi todo el trabajo pues lo ha llevado a sus espaldas Alejandra Abulafia, que bueno, como casi todas las personas o todas las personas que se cruzan por los caminos de la red, pues yo creo que son personas que van muchísimo más allá de su responsabilidad profesional y viven con pasión los encargos que les hacemos desde la red de juderías, porque aquí, como todos, ¿no?, protestando siempre por los pocos recursos que tenemos, pero sacamos adelante muchísimos proyectos de cultura, de educación, de divulgación. Creo que nos hemos convertido en un referente de cultura sefardí en nuestro país y en parte por estas aportaciones y el esfuerzo que hacemos también en publicar. Este es el segundo libro, habréis escuchado reiteradamente y en los últimos 2 años cómo hemos intentado divulgar y dar a conocer el primero de la saga, que fue Sabores de Sefarad, y este libro se une en un intento para que al final tengamos una prueba y una colección de libros que recojan un poco la esencia de Red de Juderías, ¿no? Yo siempre digo que la historia es una acumulación de fechas significativas, muchas de ellas además con un cargado carácter dramático, pero que sin embargo la cultura es todo lo demás, ¿no? Es lo que la gente comparte, lo que la gente come, canta, las tradiciones familiares, los lugares donde entablamos una conversación en familia, todo eso que es una cultura y todo eso que fueron capaces de conservar también los sefardíes que salieron de España, pues es lo que estamos intentando recuperar, ¿no? Digo que 5 siglos de abandono no han sido suficientes para borrar la inmensa huella sefardí que hay en España y vamos a ir rescatándola un poco por capítulos de lo que creemos que es esencial en la cultura, ¿no? La gastronomía como pieza clave en la cocina donde bueno, pues tienen lugar tantas conversaciones y tanta transmisión oral de la cultura, para luego pasar a los lugares de donde somos, ¿no? Como digo yo, la red de juderías también, como red de ciudades, es ese conjunto de calles, de puertas, de ventanas, esos lugares de donde vivieron, donde compartieron y de donde salieron tantas familias judías. Los libros que hemos hecho en esta colección, y ya adelanto que estamos trabajando en el tercero, que se llamará Melodías de Sefarad y que recogeremos las canciones que representan la cultura sefardí. Pero como digo, así como libro de cocina, era un libro para tener en la cocina y como dice Javier Martínez Zafra, su autor, mancharlo de aceite y de harina y de realmente cocinarlo, y todas las cocinas y todas las recetas del libro Javier las ha cocinado, las ha fotografiado y las ha compartido con todos. Pues lo mismo ha ocurrido con este libro y con Alejandra, ¿no? Este es un libro para tener en la colección y para conocer las ciudades de la red, pero sin duda también es un libro con el que viajar el que pueda in situ aquí por las diferentes ciudades de España, pero el que no pueda, pues desde su casa, ¿no? Porque es un libro que un poco tiene un poco el diseño y la imagen de lo que es una guía turística y que es sin duda el sumatorio de un gran proyecto que le encargamos a Alejandra en su día, que fue realizar una guía turística para cada una de nuestras ciudades, que colgara de nuestra web y que, bueno, es muy difícil visitar todas las ciudades de la red de juderías en un solo viaje y nos gusta mucho aquellas personas que organizan dependiendo de sus intereses, de sus orígenes, de lo que hayan oído, de su capacidad de descubrimiento,
pues darle a la gente la capacidad de ir por las ciudades y de descargarse para que no se pierdan absolutamente nada de lo que es esencial en cada una de nuestras ciudades. Después que teníamos ese trabajo grande desarrollado, dijimos, necesitamos unirlo todo en un mismo libro, que era también una tarea bastante difícil porque cada una de las guías tiene 70, 80 páginas. Entonces, al final surgió este maravilloso libro que es lo mejor de cada día, de cada guía turística, lo mejor de cada ciudad, todas juntas en lo que llamamos ciudades de Sefarad. Que el autor haya sido Alejandra Abulafia no es, como digo, casualidad. Hay que demostrar mucha pasión por el trabajo que uno hace antes para que la red de juderías te encargue esto a ojos cerrados y sepa antes de acabar que el resultado va a ser absolutamente fantástico, como sabíamos que iba a ser este libro. Alejandra vino con el afán de todo el que tiene que coger este libro, que es el de descubrir Sefarad y que no se le escape ninguna ciudad. Y llegó muy jovencita y tiempo después ha podido, como digamos, amortizar toda esa ilusión de días y de trabajo y de viajes comenzados para descubrir lo que era la herencia familiar. Y por eso era muy, muy importante que este libro lo escribiera alguien sefardí y era muy, muy importante que alguien traspasara un poco lo que era un libro de viajes. No es solo un libro de viajes, igual que Sabores de Sefarad, no es solo un libro de cocina. Son libros de historia, son libros de memoria y son libros en los que al mismo tiempo que vamos pasando por sus páginas nos damos cuenta de la importancia de la cultura que tuvo en este país y de que no fue algo residual, sino que yo creo que fue sin duda la cultura judía más importante de toda Europa y probablemente una de las grandes desconocidas. Muchísimas ciudades, no solamente las 21 ciudades que forman parte de la red de juderías, tenían comunidad judía. Y una comunidad judía que era en porcentaje muy superior a las de otras ciudades y capitales europeas, que había ciudades que tenían el 15 y el 20% de población judía en aquel entonces. En fin, como digo, una vez el libro está acabado y a disposición de todo el mundo, ahora nuestro objetivo es difundirlo y que llegue al mayor número de gente posible. Son libros muy bonitos, pero sin ninguna pretensión editorial. Sí que está muy, 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 muy cuidada lo que es todo lo que es la edición gráfica del interior, pero como digo, era fundamental que fueran asequibles para todo el mundo y que fueran libros que no nos importara tocar, poner post-its, marcar y bueno, y de hecho traspasar de una persona a otra. Yo ya quiero que hoy el protagonismo 100% lo coja Alejandra y que nos cuente un poco por qué, ¿no?, es tan importante este libro en lo que es la historia de su vida personal y familiar y un poco ese encuentro con la red de juderías y si me permites, yo supongo que es algo que querrás contar tú, pero como hablo yo primero, pues te lo quito, que además la publicación de este libro y la presentación de este libro se ha juntado con otro momento que yo creo que también los lectores del portal de Sefarad lo habrán leído ya, y es el ya famoso encuentro de los Abulafia en Jaén, ¿no? Se han juntado dos hechos para ella que yo creo que son muy importantes y que espero nos cuente un poquito más, pero ella paseando un día por Jaén llegó a una ciudad en la que alguien le dijo que estaba lleno de Abulafias y que eran de origen judío y ahí empezó una historia de conexión que finalmente acabó hace unas semanas en un encuentro mundial de Abulafia en la ciudad de Jaén, ciudad que está recogida, por supuesto, en el libro Ciudades de Sefarad. Bueno, Ale, yo lo he presentado con todo el cariño que sabes que le tengo y con la pasión que le ponemos en Red de Juderías a todos nuestros proyectos, pero no es ni el comienzo de lo que va a ser realmente emocionante, que es escucharte a ti y ver de qué manera te has involucrado en este libro. Pues nada, cuéntanos un poquito cómo fue y cómo empezaste esta lucha, porque hay que decir que así como en el libro de cocina el cocinero admitió poca réplica,
sabemos que sí se formó con muchísimos cocineros y amigos del mundo judío. Aquí Alejandra ha lidiado con la imagen que cada ciudad tiene de su propia ciudad y la necesidad de que las ciudades se sintieran a gusto y orgullosas con lo que Alejandra estaba escribiendo y destacando de cada ciudad, respetando lo que para ella era esencial poner también. Entonces, bueno, ha sido un trabajo bien orquestado entre muchísimos actores y una grandísima directora de orquesta. Ale, buenas noches. Bueno, muchas gracias por tus hermosas palabras y viniendo de ti, la verdad que me honran y me ha honrado la elección desde el primer momento y la confianza que la red de juguerías y que tú personalmente han depositado en este proyecto, en el proyecto de las guías y luego en el libro, ¿no? Para mí estar hoy aquí dentro de este contexto del Centro Cultural Sefarad es un poco viajar de forma virtual a mi querido Río de la Plata. Como yo soy de Montevideo, pero para mí Argentina y Buenos Aires es un país hermano, es nuestro hermano mayor y de alguna forma siento que se genera una especie de puente desde mi salida de Uruguay hace 14 años en busca de mis raíces, en busca de mi encuentro con mi esencia sefardí, que eso fue el objetivo de este viaje, y ahora estar compartiendo esta instancia. Sé que esto lo ven en todo el mundo, pero los organizadores están ahí en Buenos Aires y siento que estoy como un poquito cerca de casa, ¿no? Y por eso este libro al final es eso, ¿no? Es un viaje que comenzó hace 14 años cuando decidí ir hacia esa tierra añorada por mis antepasados, por mi abuela, por esa lengua que venía de generaciones anteriores, el ladino, por ese sueño de conocer una tierra que nunca habían conocido, por esa patria perdida que era Sefarad. De alguna forma yo heredé esa nostalgia y siempre estuvo presente en mí ese deseo de conocer esa tierra, ¿no? Esa tierra invisible al final, que vive, que convive con la España moderna. Entonces, el resultado de este libro cierra un poco ese ciclo un poco lo mencionó Marta, ¿no? Yo llegué con ganas de reconectar con las juderías, conectar con esas huellas que habían salido en 1492 y de alguna forma caminar regresando sobre esas huellas que habían salido en ese momento de la expulsión de los judíos de España. Yo digo que estaba llegando a España, pero que estaba regresando a Sefarad, de alguna manera. Y tuve la suerte, aunque Kafka dice que todo encuentro casual es una cita, de en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo Judío, encontrarme con Marta en Centro Sefarad Israel, una institución que aquí en España trabaja, ¿no? También por esta recuperación de la cultura sefardí, entre otras cosas. Y fue ese primer contacto que hablamos y luego, fuimos desarrollando la idea de las guías, del proyecto, por lo que menciono, ¿no? Por esa visión, además de mi formación como periodista y como escritora, esa visión sefardí sobre el tema, esa mirada que podía darle a las ciudades cuando las fuera visitando, que de alguna manera al escuchar hablar de cómo hacían la comida kosher en Toledo, o si había un horno donde se cocinaba la matzá en cierta ciudad, o si se encuentra una mikve o una sinagoga donde ahí rezaban los judíos, no se me está hablando de arqueología, no es algo que está lejano, sino que son tradiciones y costumbres que están todavía presentes en mi propio pueblo, que están vivas, ¿no? No es algo que está en el pasado enterrado, sino que sigue vivo dentro de mí, es parte de mi ADN, de mis raíces, y esa es la mirada
que hemos intentado darle a este libro. Por supuesto que fue un desafío intentar que en un solo libro las 21 ciudades se sintieran identificadas y que pudieran ver allí aquellas cosas que les llena de orgullo. El patrimonio de cada una de ellas no es solamente material, es a veces inmaterial y vive en lo invisible, en las historias que se narran en las calles, en las costumbres, en las canciones, en la gastronomía, y todo eso queríamos que estuviese presente de alguna forma en las guías, y luego también en el libro, que había que resumir mucho y a nivel, digamos, de diseño, cómo lográbamos transmitir ese tesoro que cada una de las ciudades tiene. Y en esto también tengo la compañera de viaje, que es la directora del diseño editorial, que es Ana Fernández, que, bueno, ha sido mi compañera de ruta en lograr ese estilo que las unificara en la diversidad. Nos hemos hermanado con el maravilloso libro Sabores de Sefarad de Javier Zafra, que además colaboró con nosotros en la mirada, en darnos consejos a nivel de algunas cosas que venían muy bien, y queríamos hermanarnos en ciertas cosas del diseño, en algunos colores. Cada ciudad tiene un color, también los colores están muy presentes en el libro de Sabores, incluso en la portada, si ven la portada de Sabores de Sefarad, hay una conexión entre ambos, y bueno, nos parecía importante que fuese parte de una colección, ¿no? Que cada uno de los lectores puedan ir completando estas que son como raíces o patas de nuestra tradición, ¿no? La gastronomía, ahora lo que sería la parte de recorrer estas ciudades. Hay quien dijo que viajar es leer con los pies, y bueno, y aquí tenemos un libro que nos habla de estos viajes. Es una invitación finalmente a recorrerlas. Y Marcelo, si estás por ahí, me gustaría, bueno, empezar a mostrarles un poquito el interior del libro. Bueno, esto lo podemos ir pasando a las páginas. Esto es un poco, son algunas páginas que hemos elegido. Aquí hay un pequeño poema que lo escribí cuando llegué a España, y está así escrito de puño y letra en un diario de viaje que tenía, y bueno, me parecía que era una buena apertura al libro. Bueno, como ven aquí ya en el índice, esto lo que les comentaba un poco, la conexión con el libro de Sabores, de un índice donde cada capítulo ya se ve que tiene su propio color. Y finalmente tiene un glosario, por supuesto, porque utilizamos muchas palabras que son en hebreo, que tienen que ver con el tema judío, que no todo el mundo tiene por qué conocerlas, y entonces están un poco al final del libro. Seguimos pasando, por favor, para llegar allá a lo que serían las ciudades, ¿no? Y bueno, si podés pasar una para atrás, por favor, la del árbol que vimos recién. Bueno, este árbol, no, más adelante, siguiente, ahí. Este árbol era un árbol que fue parte de una decoración que se usó en Fitur, la feria más importante de turismo que tiene España. Bueno, vienen representantes de todo el mundo, y este árbol en particular me gustaba mucho por esta idea de lo que representa, ¿no? El árbol, las raíces, la imagen, ¿no? de estos Maguen David como símbolo, ¿no? de la conexión con ese tronco común, más cerca o más lejos de este tronco, ¿no? Porque no olvidemos que este patrimonio judío, este patrimonio sefardí, es patrimonio de la humanidad, no pertenece solamente a los miembros del pueblo judío. Yo creo que pertenece también a aquellos que se saben descendientes de los conversos, que se quedaron. Lo mencionaba Marta, estos Abulafia que encontré en Jaén, que conservan este apellido de origen judío, y que son nuestros hermanos, solamente que se quedaron y perdieron esta conexión.
y también pertenece a todos aquellos que no tengan ningún punto en común con el judaísmo, pero que es parte de su propia historia. Yo creo que es parte de la historia de España. Los judíos vivieron aquí casi durante 1000 años o más, y está seguramente en el ADN de la población ibérica, y también es historia mundial. Entonces, este árbol para mí era también muy simbólico y muy representativo de que estuviera como un leitmotiv en varias partes, ¿no? del libro. Y bueno, la siguiente ahora sí, gracias Marcelo. Bueno, ya, así es, digamos, el inicio de todos los capítulos están por orden alfabético, y bueno, por supuesto la primera es Ávila, que tiene esa maravillosa muralla que abraza a la ciudad, una de las pocas murallas que se conservan completas, y que, bueno, se puede visitar y ver la judería desde arriba de la muralla perfectamente, donde estaba la zona de la judería, y bueno, y realmente queríamos tener así fotos que impactaran. Luego aquí tenemos lo que es, si podemos volver un poquito para atrás, Marcelo, porque todo tiene como su pequeña pista. El sello que vemos ahí es un sello que hemos puesto para vincularlo con lo que sería los descubridores de Sefarad, ¿no? Este programa, este plan que tiene la red de juderías, donde uno va viajando por diferentes ciudades y va sellando un pasaporte, va obteniendo premios inmediato cuando obtienes 5 sellos, 10 sellos. Uno de los premios es una llave, un diploma, bueno, hay diferentes premios, y queríamos hacer un vínculo porque la idea de todo esto es que cada uno de los viajeros se convierta en un descubridor de Sefarad, y queríamos que tanto las guías como el libro tuvieran un vínculo con esto. Bueno, la siguiente, ya sí, la siguiente, bueno, aquí tenemos la cronología, o sea, tratar de resumir casi a veces 1000 años, 800 años de historia judía de una ciudad es una tarea bastante difícil. Pero bueno, lo logramos. Hemos extraído perlas de la historia de los judíos. Hemos trabajado estéticamente con estos contrastes de color. Hay todo como un porqué, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ilustraciones que se ven aquí debajo, en la cronología, pero que también están presentes a lo largo de toda la guía, ilustraciones hechas por una ilustradora uruguaya que hoy vive en Israel, Andrea Sirota, que nos llenaba esos huecos de imágenes que muchas veces son los grandes desafíos a la hora de tratar de relatar una historia donde no teníamos cámaras fotográficas, y las pinturas o los retratos estaban limitados a cierta gente, y no todo el mundo podía acceder a ellas. Entonces teníamos agujeros de cosas para mostrar, y eso lo hemos hecho a través de ilustraciones que están en la guía y que también rescatamos para aquí, ¿no? Con un estilo muy propio de la ilustradora. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya nos metemos en lo que es descubriendo la judería. Cada una de los capítulos va resaltando algo del área del recorrido, y tenemos un pequeño mapa donde se centraliza lo que sería el área o el ámbito donde estaba la judería, y como vemos, ¿no? Con fotografías muy destacadas, donde, por ejemplo, aquí en el caso de Ávila está donde estaba ubicada una antigua sinagoga, y bueno, y también que fuera dinámico a nivel visual, que fuera agradable de ver. Y bueno, me gustó mucho lo que dijo Marta del tema de los post-it, ¿no? De ser un libro que al final pueda ser un libro que uno pueda escribir, comentar, rayar, o sea, que sea un libro vivo, dinámico. Esa sería la idea. Bueno, sí, seguimos pasando. Y bueno, aquí, bueno, como vemos, seguimos recorriendo la judería, y como ven, tiene puntos, ¿no? Un 2, un 7, un 10, que corresponden, van a ver cuando lleguemos al final, a un mapa donde encontrarán estos puntos que están señalizados. Y bueno, creemos que esto es un acierto, porque de alguna manera ya el viajero
puede ir caminando por la ciudad e ir buscando de forma proactiva esos puntos que quieren ver. Y me quiero detener solo un momento porque la idea de este libro también es un poco como postales viajeras al lector, ¿no? Que puedan ser recibidas como postales que yo les hago llegar a cada uno de ellos. Y, por ejemplo, hay fotos que son de archivo de cada una de las ciudades y hay otras fotos que he tomado yo. Y, por ejemplo, esta puerta de la Mala Aventura es una puerta por la cual salieron los judíos de Ávila cuando llegó el momento de la expulsión. Y es muy poderoso estar ahí, y hacer ese camino, ¿no? Caminar desde ese jardín de Moshe de León, que fue el autor del Zohar, un importante libro de la Cábala, que tiene este nombre en homenaje a él, y pasar por esa puerta por donde salieron los judíos una vez que salieron hacia un destino desconocido. Entonces, tenemos, no me voy a detener porque tendría que estar hablando 10 horas, pero en todos los capítulos tenemos estas postales con mensajes directos al corazón del lector. Y finalmente, un mapa, que todos los mapas fueron hechos y diseñados por nuestro equipo. Son todos mapas basados en mapas que nos dieron las ciudades, pero que obviamente todos los mapas que nos iban dando tenían una estética diferente y necesitábamos ponerlo todo de una misma manera, con un mismo estilo, si no esto visualmente iba a quedar un cocoliche, y entonces teníamos que dibujar, o sea, todos los mapas que hay han sido dibujados uno por uno por nuestro equipo de diseño para que todos quedaran unificados. Y bueno, y aquí pueden encontrar los puntos. Hay 2 colores, hay un código de color también, los que están en bordó o rojo oscuro, como quieran llamarle, son puntos que tienen una vinculación con el tema judío, o están en la judería, o tienen algo de conexión con lo judío, y los que están en negro serían como puntos de interés general, porque uno, una vez que va a visitar una ciudad, quiere conocerlo todo. O sea, nosotros somos conscientes de que quien le interesa la judería de cierta ciudad no solo quiere conocer la judería, también quiere conocer qué es lo que está viendo o qué es lo que se está encontrando, y entonces nos parecía importante esto. Y bueno, aquí obviamente con las ciudades hubo mucho diálogo porque ellos de repente necesitaban incluir un punto que no estaba o querían quitar un punto que les parecía que no era necesario. A veces hicimos defensa de puntos porque nos parecía que ese punto debía estar, y entonces había como un diálogo muy constante con 21, esto multiplicado por 21, pero realmente los técnicos han sido nuestros partners, nuestros socios en la creación de este libro, en el consejo, en marcarnos el camino de lo que íbamos bien, de lo que íbamos mal, y realmente sin los técnicos de cada una de las ciudades, esto no hubiera sido posible tampoco. O sea, realmente fue de suma importancia la gran colaboración que han tenido para este proyecto, sumado a la recepción que tuvimos en cada una de las ciudades a las que fuimos. O sea, nos recibían arqueólogos, historiadores, nos acompañaban guías expertos de rasgos, que son los que están acreditados y que conocen la historia judía. La verdad que fue una especie de Indiana Jones para mí, de viaje casi arqueológico, histórico, gastronómico, a cada una de estas ciudades, que fueron al final 3 años de poder recorrerlas e ir a conocer cada una. Por supuesto que lo que hice yo es lo que recomiendo a los viajeros, que es hacerlo por zonas. Nosotros íbamos haciendo las que estaban en Andalucía primero, luego subíamos a las del norte, las que estaban cerca de Madrid, nos íbamos hacia el este. Bueno, fuimos haciendo un poquito la ruta por zonas, porque luego todas las que están en Extremadura, ¿no? Fuimos haciendo este recorrido. Y muchas veces iba sola, me tomaba un tren a León y volvía, pero otras veces viajaba con toda la familia entera a estos destinos, porque era la única forma que teníamos de hacerlo. Así que a veces eran road movies, ¿no? Como películas de carretera, realmente
descubrimiento de estos orígenes que están tan conectados conmigo y ahora con mis descendientes también. Y bueno, más o menos esto es, tengo postales en la cabeza que las he compartido en el libro, como encontrarme con apellidos, por ejemplo, en Plasencia, de familias que yo conozco, como por ejemplo la familia Harari, que de repente me están mostrando las placas, que la verdad que es un homenaje precioso que ha hecho la ciudad de Plasencia a los judíos que vivían ahí, donde estaban las casas, pusieron allí una placa con el nombre de la familia que vivía en ese solar. Es algo realmente que se pone la piel de gallina. Y leyendo los apellidos que aparecían ahí, me encuentro con el apellido Harari o Serfati, que son apellidos de familias que yo conozco y que siguen existiendo hasta el día de hoy. Y son momentos de gran impacto, donde uno siente, yo soy ellos, y ellos somos nosotros, ¿no? Estamos conectados. No son una idea abstracta. Los judíos que vivían en Sefarad eran personas con nombre y apellido, caminaron por estas tierras, rieron, lloraron, tuvieron hijos, amaron, se casaron y se murieron y están enterrados en los cementerios que todavía hoy se conservan en estas tierras, como en Segovia, donde tenemos frente a la judería ese cementerio rescatado, conservado, y que fue, por ejemplo, el lugar desde donde se despidieron de la ciudad, acamparon en este monte, en el Pinarillo, frente a la ciudad, y ahí estuvieron 3 días hasta que salieron todos juntos, vieron su querida Segovia por última vez, se despidieron de sus muertos que estaban enterrados en ese cementerio y se marcharon. Son cosas muy poderosas y que hemos intentado transmitir en este libro con una mirada puesta hacia el futuro, con una mirada puesta hacia una Sefarad viva, que todavía late, que merece ser conocida y con pistas para que el viajero pueda hacer también un poco ese viaje de descubridor. Así que bueno, por ahí está la cosa. Y bueno, estoy abierta a alguna pregunta, a lo que quieran consultarnos acerca del libro. El libro está online, en la tienda online de la red de juderías. Se envía a todas partes del mundo. Y así que bueno, todos los queridos lectores de Argentina, Buenos Aires, España o de donde nos estén viendo podrán tener acceso a él y recibirlo. Muy bien, aquí estamos. ¿Te parece, Ale, si recorremos un poquito el libro? Ahí tenemos Barcelona con la misma estructura. Estos son algunas, ¿no? No es todo el libro. Son algunas porque, bueno, el libro tiene 222 páginas, que se dice pronto, y eso que hicimos un resumen. Bueno, esto del código QR también es una forma de hacer que el libro también esté vivo. Nosotros en la guía online teníamos canciones que eran links que podías pinchar e ir a escuchar una canción. Y la solución de poner un código QR en un libro impreso fue realmente acertada, porque de esta manera podemos acceder a esa canción que yo he elegido especialmente para cada una de las ciudades. Y bueno, Liliana, que canta maravillosamente, podrá entender lo importante que es, ¿no? que estas músicas estuvieran de alguna forma también presentes en el libro. Y bueno, cada una tiene una canción seleccionada, que era la que me inspiraba a mí. No siempre son canciones sefardíes. En el caso de Barcelona no podía pensar en otra canción que no fuera Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Era la canción que me surgió al ver esa maravillosa ciudad. Sí, Alejandra, si me dejas un segundo, antes de seguir por las ciudades, sí que me gustaría destacar que realmente es difícil competir en España cuando tenemos tantísimo patrimonio arquitectónicamente de todas las épocas y un grandísimo legado de tantísimas culturas. Competir en un itinerario
turístico y cultural, ¿no? Por eso es tan importante este libro, porque si en algo la red de juderías es fuerte y puede competir, si no bien porque han sido 500 años queriendo borrar toda huella judía de nuestro país, ¿no? Entonces, se han construido iglesias y catedrales encima de las sinagogas, se han eliminado muchas huellas, entonces el esfuerzo era sacarle la fuerza a la historia, ¿no? Al relato que está detrás de la visita. Y aunque los elementos patrimoniales se han identificado y los tenemos ahí y afortunadamente son visitables y paseables, hay algo en lo que somos imbatibles y lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, y es del relato de nuestra historia y de cómo hemos sido capaces de conservar una cultura. Eso yo digo que nos hace imbatibles, y por eso queríamos que se llamaran descubridores de Sefarad a todos los que llegan a estas ciudades, porque entre muchísimos alicientes, porque cada una de nuestras ciudades es bellísima, tenemos 5 o 6 ciudades patrimonio de la humanidad de España, con acueductos, anfiteatros romanos, mezquitas, tenemos ciudades realmente potentes a nivel turismo mundial, y sin embargo hemos llevado a periodistas que conocen perfectamente bien los destinos españoles y además son invitados por muchísimas revistas y destinos a conocer destinos exóticos, y se han quedado absolutamente maravillados con el itinerario propuesto por la red de juderías. Y dicho eso... Marta, ¿nos cuentas un poquito del pasaporte y esta historia? ¿Me pones un segundito la portada, Marcelo, para que yo pueda contar también una cosa relativa con la portada? Porque ha sido tal el trabajo, si puedes, si no da igual, ha sido tal el trabajo de recuperación que la red de juderías ha hecho en estos años, de rescatar estos destinos, que recientemente nos han dado un premio de los más prestigiosos en recuperación de patrimonio en España. Y creo que era importante decirlo. La gente igual no lo conoce en Argentina, pero nosotros hemos puesto este símbolo en bronce en el suelo, homogéneo, exactamente igual en las 21 ciudades de la red de juderías. Y eso ha hecho que la gente, porque claro, nosotros nos vemos ante un doble reto, ¿no? Por un lado, enseñar Sefarad a los propios ciudadanos españoles, que saben muy poco de esta propia historia, entre otras cosas, porque no se ha incluido en la mayor parte de los libros de texto cuando eran estudiantes. Entonces, por un lado tenemos el reto de seducir al visitante español para que conozca su historia y para que valore y tenga orgullo del patrimonio judío de sus ciudades, y por otro lado tenemos la necesidad moral y de conexión con las comunidades sefardíes del mundo, que queremos que vengan a reconectar desde el máximo conocimiento y desde la máxima sensibilidad, porque conocen la historia de estas ciudades, porque ha sido transmitida por sus familias. Con este doble reto tan peculiar hay que señalar, porque a veces se nos olvida, que hay muy pocas ciudades de la red con comunidad judía realmente visible. En España tenemos 3 ciudades con comunidad judía importante, que son Madrid, Barcelona y Málaga, y luego pequeñas comunidades judías en Valencia, diseminadas por España, pero no realmente visibles al público y a los ciudadanos generales, ¿no? Entonces, recuperar todo este patrimonio ha sido realmente importante, y desde la Asociación Hispania Nostra, premios que da cada 2 años Su Majestad la Reina, pues el hecho de... Y en este año, además, había 23 proyectos exactamente que tenían que ver con señalización y con recuperación de patrimonio, y muchos eran de un potencial digital tremendo, porque ahora mismo las nuevas tecnologías nos permiten hacer cosas realmente potentes y creativas en torno al turismo. Sin embargo, esta simple placa para nosotros ha sido realmente reconfortante, que hayan sabido valorar por delante un poco de esos grandes proyectos avasallantes en lo tecnológico, el significado de poder colocar esta placa en cada una de las ciudades españolas con un patrimonio sefardí importante, delante de cada sinagoga, delante de cada elemento patrimonial recuperado, y que engloba muchísimo más. Además, se integra perfectamente con el patrimonio, no es muy asaltable, digamos, como mucho lo pueden arrancar, pero no es
no es una señalética que pueda ser propia de vandalismo. Es decir, yo creo que bueno, realmente es uno de nuestros grandes patrimonios, nuestro logo, y que la señalización de nuestras juderías con este logo, y que también se destaca en la portada de este maravilloso libro, pues yo creo que estamos realmente de enhorabuena, ¿no? Yo creo que estamos empezando a sacar pecho y estamos empezando a hablar, como digo yo, de la cultura judía como nuestra cultura y no de nosotros y ellos, como hace apenas 50 o 60 años era tan común, ¿no? De hablar de las familias judías que eran tan españolas como otras, de ellos, ¿no? Y no de nuestra cultura. Así que yo quiero felicitar a Alejandra, gracias a vosotros también por darnos este espacio, porque, bueno, como siempre ha habido magia y se han juntado muchas pequeñas cosas que han hecho que este libro, independientemente que se venda más o menos, ha llegado para quedarse, para formar parte del patrimonio de nuestra asociación y para ser un referente en lo que es el patrimonio visitable dentro del territorio español. Marta, felicidades a la red de juderías, a vos como directora gerente por este merecidísimo premio, porque el trabajo en estos años ha sido tan arduo, pero tan hermoso y tan significativo, justamente como nos decías recién, para poder decir nosotros y no ellos han pasado por aquí. Y Alejandra, que verdaderamente es un precioso libro que plasma no solamente las ciudades, sino el espíritu de Alejandra de hacerlas conocer, ¿no? Es precioso. Acá ya les pusimos en el chat de Facebook y de YouTube el lugar donde pueden acceder a comprar el libro, porque muchos han preguntado dónde se podía comprar. Ya Alejandra también nos dijo que la red lo manda a cualquier lugar del mundo, así que todos pueden hacerse de uno. Y con respecto a ese precioso logo que es la portada, pero que caminando por las distintas ciudades de las juderías uno lo va a encontrar en el piso como una marca de inicio o de fin de un espacio dentro de la ciudad que correspondía a la judería. Es precioso. Para los que no entienden muy bien de qué se trata, es el mapa de España y dice Sefarad en hebreo, en letras hebreas que se leen de derecha a izquierda, y es realmente, no sé quién hizo el diseño de esta señalética, pero es preciosa. Es creo de bronce y verdaderamente no molesta en el paisaje de los pueblos, de las ciudades, y cada vez que he tenido oportunidad de cruzarme con uno, mismo que ya lo conozco desde hace mucho tiempo, me encanta sacarle una foto a ese que es igual a todos, pero es diferente porque está en otro lugar. Yo agregaría algo más, y es que es imprescindible. En muchos casos es imprescindible. No hace un mes estábamos en Monforte de Lemos y había una sinagoga, hay un lugar donde está la sinagoga, que si no está la referencia del libro o la marca, es imposible descubrirla. Ni siquiera cuando te señalan dónde es que está. Tiene que haber una marca donde lo identifique. Así que en algunos casos es imprescindible eso, el libro y las marcas. Nosotros las usamos, ahora hemos recorrido muchas juderías. Yo diría que este año fue la única vez que hemos usado estas guías, porque antes no estaban, simplemente, y realmente facilitan muchísimo la tarea de los viajes. Ale, ¿nos querés contar un poquito de los viajes de experiencia Sefarad? ¿No le vais a hacer esa pregunta difícil de cuál prefiere y tal? No. No, estos son entre amigos, pues claro, el tema es así, todo el mundo sabe. Sería como preguntar a quién quieres más, a mamá y a papá, y esto no se puede contestar. O a qué hijo querés más. Nosotros hacemos viajes grupales a España, Marruecos, así, y ya estamos pensando en uno próximo, pero lo cierto es que Ale también lo hace, y de hecho por ahí hacemos alguna cosita juntos. Contanos qué es experiencia Sefarad. Explore Sefarad, sí. Explore Sefarad. Bueno, sí, nos dedicamos al tema del turismo de raíces, que se llama.
que es el turismo de descubrir el legado sefardí de forma proactiva. Es algo que hago paralelamente a esta actividad de la redacción y de la comunicación creativa, y es algo que me apasiona, que me fascina, que no me cansa. Me encanta conocer gente, me siento una anfitriona de Sefarad. Al final, estando viviendo aquí, soy absolutamente afortunada. He recibido hace poco un matrimonio de México que quería recorrer las juderías, y hablando, ¿no?, y organizando el viaje, nos conocimos y me trajeron de regalo una pieza de madera tallada. O sea, no me conocían, pero me traen un regalo de México hecho de la gente de su tierra, y estas son cosas que te dan una gran satisfacción, porque realmente al final es el recibirlos en casa, ¿no? No importa si son sefardíes o ashkenazíes, abrirles esa puerta, ¿no? Ellos vienen con la llave, con esta llave tan metafórica, y aquí está la puerta, ¿no? Aquí está la puerta que se les abre. Y entonces, bueno, hacemos estas rutas ya sea para familias privadas, para grupos, que nos contratan agencias y gente de todo el mundo, y siempre son experiencias súper enriquecedoras. Tuvimos este parón por la pandemia, pero bueno, eso sirvió, esa pausa en el turismo activo sirvió para que este libro también madurara y pudiera ser redactado con esa pausa que nos obligó la situación mundial, y al final todo es también por algo, ¿no?, que te sucede en la vida, y bueno, tuve esa oportunidad de poder finalmente dar ese lugar al libro que necesitaba dentro de mí, ¿no? Esa creación. Así que bueno, una cosa alimenta la otra. Vamos a leer un poquito de mensajes, porque hay algunas cosas lindas que te quieren decir. Antes de eso quería decir que, bueno, nosotros, tanto como Alejandra, nos sentimos orgullosos de mostrar el patrimonio judío sefardí en España, y para los que quieren viajar solos, las guías de la red de juderías están espectaculares. Así que se pueden visitar en la página y bajar para el que quiere viajar solito, y si no, los acompañamos, o nosotros o Alejandra. O todos juntos, porque un día nos encontramos en Toledo. O todos juntos, al lado del puente de San Martín. Bien, a ver, Lili. Bueno, Adrián Toro Quintero, desde Colombia, nos dice shalom para todos y todos. Es una bendición poder compartir. Alan Carciente, buenas noches desde Caracas. Bernard Miller, shalom a todos desde Londres, que también está desvelado. Sí. Adrián nos pregunta dónde puede adquirir el texto tan maravilloso y si se lo pueden autografiar. Bueno, eso lo dejamos en las manos cuando lo encargas en la red de juderías. A lo mejor, si la nota recuerda que estuviste en esta charla, Marta y Alejandra lo podrán firmar. Ale, nos debes la dedicatoria en el libro nuestro. Ah, sí. Porque no estabas, pero cuando vengas, porque no lo vamos a llevar y traer porque pesa. Vale. Martín Clark, Feras Males de Tánger. Feras Males es de Jaquetía, de la Jaquetía, quiere decir fuera de mal. Nos está deseando nuestro bienestar. José Gregorio Laperbenche de Valencia, nuevamente con Sefarad. Saludos desde Sagunto, ciudad de Sefarad. Sí, claro. Hermosísima ciudad. Gloria Beatriz Olivé, ¿los libros pueden comprarse en Argentina? Ya lo respondimos por mensaje a todos los que nos están mirando por Facebook y YouTube, y tienen el enlace ahí para entrar directo a la página a comprar el libro. Alan nos dice que el libro tan bonito, nos pregunta si está online y dónde. No está online, el libro es físico, pero se puede comprar online. Están las guías que rescatan un poco. Las guías son gratuitas, sí. Las guías son gratuitas y es una de cada ciudad. Adrián nos dice una pregunta: ¿hay un libro semejante para las juderías de Portugal? Si no lo hay, ¿no se animarían a efectuar uno semejante para Portugal? Un nuevo desafío, chicas.
Es lo primero que vamos a proponerle a don Antonio Pita, presidente recién electo de la Red de Juderías de Portugal. Ale, hay que seguir viajando, lo llevas en el ADN, hay que entrar a Portugal ya. Sí, lo de viajera lo Jorge tengo. Chester Rodríguez nos manda saludos desde Chile para que tengamos una pequeña muestra desde dónde nos están mirando. Pero, genial. Sonia Pique, felicitaciones por este proyecto y muchas gracias por esta conferencia. ¿Hay otras ciudades españolas, en especial de Castilla y León, interesadas en formar parte de la red de juderías? Bueno, sí, en los últimos tiempos estamos recibiendo muchísimas solicitudes de ciudades que quieren entrar en la red. Pero entrar en la red de juderías de España requiere muchísimo trabajo por parte de la ciudad y por parte nuestra. Y cada proceso tiene que tener su época de estabilidad. En 2018 entraron 4 ciudades nuevas, Béjar, Sagunto, Tui y Lorca. Y bueno, estamos en ese momento de no perder la identidad y sobre todo no perder la sensación de poder implantar todos los proyectos que llevamos a cabo, que no son solo turísticos, como he dicho, tienen que ver con coles, con formación, tienen que ver con citas culturales, como la Jornada Europea de la Cultura Judía. Es decir, tenemos que claro, porque también preparan para cada lugar, desde la red preparan para cada lugar guías que puedan contar correctamente la historia del lugar, entonces hay que prepararlos, hay que tener una guía del lugar, no es que es un nombre más en una lista, una ciudad en la red, sino que forma parte integral de todo el proyecto y participa de todas las actividades y las publicaciones. Pero sí las hay, y en especial en Castilla y León, sí las hay. Te voy a contar un secreto, porque nombraste a Tui, y en Tui se encontraron hace unos años unos sanbenitos, los únicos que hay, que son increíbles para ver. Bueno, el secreto es que dentro de un mes la persona que encontró esos sanbenitos nos va a estar hablando de este tema aquí en Raíces de Sefarad. Muy bien. Jacobo Melamed, Marta y Alejandra, qué deleite escucharlas. Es extraordinario el trabajo que han hecho y están haciendo. Nos emociona escucharlas y sentirnos identificados con esas raíces, caminos y huellas. Qué bonito mensaje. José Alberto Conderana Cerrillo, maravilloso proyecto. Ya dejó de ser proyecto, ahora es una realidad, un libro. Muchas gracias por la publicación. Lili, te voy a corregir. Los proyectos de la red son... Se sabe cuándo empiezan, pero no cuando terminan. Esto es un eslabón más dentro de un proyecto maravilloso que es mantener vivo el interés y el conocimiento de nuestras estupendas juderías. Sí, digamos que Marta y Alejandra están haciendo estas presentaciones como los Rolling Stones, haciendo la gira por ciudad por ciudad. Todas las semanas vemos por dónde están recorriendo. Enhorabuena. Adrián nos dice muchas felicitaciones y muchas gracias por esta gran obra. Igualmente, muchas gracias a todos por la exposición del día y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gloria Beatriz Olivé, un libro bellísimo y una bella señal. Gracias, Gloria. Bernard nos dice, tengo que agradecer y felicitar esta obra magnífica. Me da un cierto orgullo saber que pertenezco a esta comunidad. Muchas gracias. José Gregorio, en la oficina de turismo de Ávila nos dieron toda la información y nos sellaron el pasaporte de los descubridores. Aquí está, para los que pasean por las redes de juderías. Y le dan una llavecita muy linda también. Y les dan un regalito, seguro. Álvaro Abulafia, muy orgulloso. Mi hermano. ¿Sí? Y espero volver. No llegué a leer. Desde Uruguay. ¿En serio? Ale, ¿es tu hermano? Sí. Y espero poder visitarles. Bueno, está muy bien que esté la familia acompañándonos. Y más que están lejos, porque Álvaro está en Uruguay, pero Alejandra está en España, en Madrid. José Gregorio dice, ya compramos el libro, bravo. Muy bien. Mabel Bala, felicitaciones, hermoso. Pero tengo que decir que esa es mi madre. Bueno, muy bien, bravo, bravo. Bravo. La familia tiene que acompañar a los proyectos. Bravo. Bueno, Alan nos dice gracias. Dice gracias. Y finalmente Gloria Olivé, que siempre está con nosotros,
Dice, somos parte de ese increíble y maravilloso mundo sefardita. Es muy movilizador, sí señora, así es, nos pone muy contentos a nosotros que nos toca no solo difundir, sino especialmente vivir la vida sefaradí, como le pasa a Bulafi, y como quizás no le pase a Marta, pero a esta altura es como que le hacemos un sefaradí honoris causa a ella, ya es de las nuestras. Ciudadana ilustre. Claro, disfrutamos mucho de todas estas cosas, realmente. Bueno, nos vamos a despedir para que se puedan ir a dormir, porque ahora ya ahí son las 2 de la madrugada y estas niñas mañana tienen que continuar con sus tareas habituales de madres y de trabajadoras. Así que sí. nos vamos solamente a recordarles, Lili, que tenemos el domingo lo de Encontros de Al-Had, descubrir a la 1 hora argentina, más tarde a las 7 de la tarde también el domingo el homenaje a Jacques, y especialmente esto porque el jueves que viene vamos a hablar con el director de Tu Boca en los Cielos y el último sefaradí está en YouTube, pero Tu Boca en los Cielos todavía no entró ni siquiera en los circuitos comerciales. No, pero está gratuito solamente hasta el 26, se puede ver de manera gratuita con un código que tienen que obtener entrando en la dirección que tenemos publicada. Así que, y si lo pueden ver antes de la entrevista, será muy bueno porque podrán hacer comentarios habiendo visto el video. Tiene algunas cuestiones controversiales, ¿eh? Yo ya tengo preparadas algunas preguntas. Así seguro que vamos a pelear un poco sobre la temática. Marta, Ale, muchas gracias. Un beso muy grande. Un placer estar acá. Que descansen. Eso haremos a todos.